me complace presentar la doctora Dolores. Siempre me gusta decirlo, fue mi profesora. Eh, y bueno, muy contento de tenerla aquí, ¿verdad? Fue mi profesora en temas de epistemología. Ella es autora de un par de libros. En algún momento de pronto escribamos, bueno, ya hicimos algo juntos, ¿cierto? Con la doctora Betsy, que no la veo por aquí, que también es tutora acá en este diplomado. Y vamos a iniciar. También la doctora Vélez, aparte de amiga, ¿verdad? Es una amiga que aprecio mucho. Por Ella tiene supuesto, gracias. sí, una formación muy particular, porque ella no viene de las ciencias sociales, por decirlo así. Y qué interesante, porque se metió tanto en el tema, ¿verdad? De la filosofía, de la epistemología, que fíjense que nos da clase a quienes estamos en las ciencias sociales, nos induce los temas, ¿verdad? Epistemológicos. Además, tiene una experiencia grande en, en la formación de investigadores, en pregrado, en maestría, en doctorado, en postdoctorado. Bueno, nos hemos encontrado varias veces ya en diferentes roles, ¿verdad? Interesante. Aquí usted va a poder ver, ya seguramente la vio, que tiene estudiantes suyos en estos momentos aquí. Aparte de mí, tiene también, ahí está riéndose Gretel, ¿verdad? Con UNES, que está haciendo el doctorado, ¿verdad? Sí, Y, Sí. y qué bueno que nos podamos encontrar. Ronald, estoy viendo a Ronald que bueno, tú fue compañero suyo en el postdoctorado de currículo. ¿Sí estuvieron juntos o no, Ronald? Sí, cierto. Bueno, más bien el doctor Ronald fue profesor de ese postdoctorado. Sí. Oh, bueno, pero entonces yo fui profesor suyo. Pues del currículum, del Sí, postdoctorado de currículum. Mira lo sí, interesante de él. Yo, así es. yo estoy haciendo un módulo con UNES en estos momentos sobre motivación y liderazgo, que usted me lo dio, por cierto. Y yo decía eso, cómo se asumen esos cambios de roles. Somos estudiantes, profesores al mismo tiempo. Yo creo que en este diplomado se da. En este diplomado aprendemos, ¿verdad? De todos. Bueno, ya no le robo más tiempo, doctora Dolores, muy contento de tenerla aquí. Este, Usted haga lo que tiene que hacer, el tiempo es suyo. Yo no tengo problema con el tiempo, puedo estar hasta las 2 3 de la mañana escuchándola. No se preocupe, usted dirá cómo manejamos el asunto. Muchas gracias. Claro que sí. No, gracias, amigo. Solamente deme el host para poder compartir pantalla. Bienvenidos todos a este espacio, un espacio que agradezco dentro de este diplomado como una de las tantas grandes ideas del doctor Miguel Chajín, gran amigo, más que colega, profesora, estudiante, todos los roles es mi gran amigo. Entonces, en este espacio estamos para compartir. Esta no es una conferencia, déjenme decirles, porque si dentro de este diplomado no tenemos nosotros una interacción entonces no estaríamos asumiendo la verdadera dialógica también. Entonces, este espacio quedó planteado precisamente para compartir experiencias. Una de las acepciones importantes de la dialógica es el compartir saberes. ¿Sí? Y entonces tenemos que ser congruentes también con esa acepción de la dialógica. Bien, en la sesión va a haber una primera parte voy a dar un preámbulo, ¿sí? De una parte de repente específica, pero también una parte de repente general, ¿sí? Vamos, inducción, deducción, para poder establecer elementos más cercanos a lo que se pretende como elemento sustancial del desarrollo de la dialógica, no solo como un concepto teórico, ¿sí? Sino como una gran idea, un gran
modelo y forma para proseguir en el campo académico. Y generalizo como académico porque es abarcativo de lo que implica la educación y la investigación. Entonces, el día de hoy, como parte de este primer bloque, solo es el preámbulo con algunas diapositivas que preparé para ustedes, las cuales pretenden promover una importante reflexión. Nosotros sabemos que la reflexión viene después de un análisis, pero la reflexión es fundamental para posteriormente tomar ideas y tomar decisiones. Entonces, de eso se trata esta primera parte para después proseguir en un segundo momento ya con el intercambio de experiencias. ¿Ok? Bien, voy a pedir por ahí en algunos momentos algunas participaciones también, porque si solo hablo tendría sentido todo esto. Bien, avanzamos con que voy a compartir un poco sobre educación, investigación ideológica y vamos a tratar de tener un acercamiento interesante con esta contextualización inductiva, deductiva que les mencionaba, hasta llegar a una matriz filosófica, porque también hoy en día no hay mayor sentido si nosotros no hacemos sustentos de todas nuestras ideas y propuestas en el campo educativo, ¿sí? En educación realmente al hacer trabajo interdisciplinario no escapamos exactamente de establecer el sentido filosófico que obviamente la sustenta. Bien, tenemos en primer lugar desafíos y proyecciones. ¿Qué les parece esta primera propuesta? La educación, si no es dialógica, no es educación. ¿Alguien cobra sentido para esta frase o prefiere compartirnos una respuesta sobre qué es la educación dialógica? ¿Quién abre micrófono? Son válidas y bienvenidas todas las ideas, porque estamos en un colectivo de construcción, si no, no habría dialógica. Tenemos que Buenas pensar. Buenas noches, doctor Rubén, bienvenido. Voy llegando, manejando de la ciudad, pero bueno, de lo que usted dice, tiene mucha importancia porque, a ver, lo tradicional era de lo que dice el profesor, lo que tiene su experiencia, era como que lo único. Hoy tenemos que, como usted dice, dialógica, tenemos que ver la experiencia de tanto los estudiantes como de nosotros y, bueno, complementar con, obviamente, el sustento teórico. A veces, pues lo complicado siempre era así como matemáticas, investigación. Hay que manejarlo en un contexto diferente. Hacerlo de una manera humanista, ¿no? Y bueno, pues también con todos los, obviamente, contextos para hacer diferencia. Nosotros tenemos ahorita en este nuevo contexto de los escenarios, hacer cosas diferentes, de manejar nuestras experiencias, complementar y fundamentar el análisis de todo lo que leemos, lo que pensamos, para poder fundamentarlo. Y creo que eso es complemento de lo que usted menciona. Gracias, doctor. Gracias, doctor Rubén. Y maneja un término importante y necesario en esto de la dialógica, la complementariedad. Complementariedad entendida, ¿por qué? Porque durante muchas décadas y desde un enfoque tradicional, el profesor como autoridad tenía la voz cantante y sonante, como decimos en México, y dentro de esa autoridad no había lugar para las expresiones de los estudiantes. Entonces, si la dialógica es un compartir de saberes, un intercambio de saberes, hoy en día ustedes habrán obviamente escuchado entre pares, ¿verdad? Pero ¿por qué solo entre pares? ¿Me explico? Cuando todo el interés quedarse en el aula, efectivamente, y el docente sin perder su figura, sin perder su rol, pero efectivamente con interacciones con los estudiantes. Entonces,
esa complementariedad de saberes implica una importante comunicación, un gran desarrollo de habilidad de escucha por parte del docente hacia los estudiantes, porque efectivamente se buscaba la escucha de los estudiantes hacia el docente, y por qué no en el sentido biunívoco. Eso es lo que trata de rescatar también la dialógica si hablamos estrictamente de educación. Entonces, estamos cobrando más allá de una concepción comunicativa y de una acción comunicativa, un paso hacia intereses de conocimiento, pero estos no van a fluir sin no las interacciones. ¿Alguien más quiere abrir micrófono? Yo, doctora. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que sí, ahorita en la actualidad, en cuanto a educación se refiere, precisamente aquí en México estamos haciendo un cambio en los planes y programas de estudio, ¿verdad? Precisamente el año pasado, se creó un plan 22 en el cual se busca transformar al estudiante en todas las disciplinas e involucrarlo con todos sus conocimientos y experiencias dentro de proyectos en los cuales se pueda enriquecer precisamente mediante lo que es la didáctica dialógica. Entonces, sí es un tema como muy vigente ahora en nuestro contexto educativo acá en México, y ahora sí que esta construcción de saberes dentro de su entorno escolar, dentro y fuera de su entorno escolar, tiene que ser constante en base a todos esos proyectos, y creo que sí es, como lo dice usted, ¿verdad? Sí, la educación, si no es dialógica, no es educación, porque no nos lleva luego no nos lleva a ese aprendizaje que nos enseña a pensar y a querer ahora sí que construir a través de todos esos conocimientos. Gracias, doctora. Gracias, estimada doctora Gretel. En este sentido, también menciona una palabra clave, el involucramiento, como usted lo mencionó. Todos estamos conscientes de que en nuestra Latinoamérica se habla de la inclusión educativa, por ejemplo, ¿sí? Y que la inclusión no es precisamente y única para las personas con necesidades educacionales, sino la inclusión ante la diversidad actual. Entonces, ese involucramiento nos da sentido y cobra sentido en lo que el docente debe plantear en el aula frente a todos los estudiantes con esa diversidad, ¿sí? Involucramiento. ¿Por qué? Porque no hemos rebasado situaciones como esta de alcanzar una inclusión, una adecuada cobertura, una adecuada equidad, que son términos que siempre han estado en el discurso político cuando la magia está en el aula, ¿sí? Y en ese sentido, a través de esa educación dialógica, podemos rescatar términos, ¿sí? Si los tenemos muy presentes, como el que dijo el doctor Rubén acerca de la complementariedad, como el que menciona usted acerca del involucramiento, ¿ok? Es más, ya hasta de un común del propio profesor actual, en el que efectivamente hay que continuar con una preparación, con una formación continua para atender las necesidades de estas nuevas generaciones. Y el dialogicismo precisamente viene a cobrar un importante espacio en cuestiones educativas. Entonces, nosotros podemos entender esta dependencia del entorno porque se nos ha enseñado una marcada individualidad biológica, pero hoy en día la individualidad debe de estudiarse multidimensionalmente. Podemos entender que podemos ser autónomos, pero también dependemos de algo, de alguien, de algunas cosas.
Podemos entender que somos diferentes o diversos, pero también entender que pertenecemos a en contexto. Podemos entender singularidades, pero podrían convertirse en representatividades. Y esto de la individualidad multidimensional es necesaria. ¿Por qué? Porque nos hace pensar en todas esas líneas, en todas esas aristas o cualquier término geométrico que se les ocurra, como bastantes caras o dimensiones de cada ser humano. Y para poder también entender este individual dimensional, sería ingenuo pensar en hacer estos análisis y estas consideraciones si no tomamos en cuenta al propio lenguaje humano y a la historia del ser humano. ¿Sí? El lenguaje ha sido marcado realmente a través de las diferentes culturas. Hoy en día podemos preguntarnos si el mismo hombre construye el lenguaje o el lenguaje está construyendo, ¿vale? Ese sería un punto de análisis. Y si nosotros avanzamos en esta época sin reconocer la historia misma que han transitado nuestros orígenes, nuestras anteriores generaciones, entonces pasa lo mismo que con la ciencia, ¿sí? La misma educación, la misma investigación sin historia sería ciega para poder continuar. Entonces, sí debemos entender dependencia del entorno, pero fomentando esa multidimensionalidad que nos empieza a hacer entender estas distintas formas de observar el proceso educativo, no solo en una transmisión de conocimiento, sino en una interacción humana, ¿ok? Entonces, tenemos que estar preparados y preparar en las escuelas para la incertidumbre, adaptación. Hoy en día, con el gran auge del desarrollo de la tecnología, pudiéramos pensar el peso de la inteligencia artificial, pero los tradicionales pesos políticos, económicos, nos presentan escenarios de incertidumbre. La escuela está preparando para la incertidumbre. Más allá de una dispersión, preparar para la incertidumbre es formar criterios y ese famoso crítico que tanto está presente en los discursos, pero que sin embargo se limitan las ideas, se limitan los discursos de los estudiantes, sean pequeños, sean adolescentes, sean jóvenes o sean adultos. ¿Por qué? Porque sigue y continúa el rigor o la univocidad del docente. Preparar para la adaptación. Hoy en día es importante reconocer que dentro de las múltiples habilidades que debe ostentar, un estudiante, un futuro egresado de cualquier nivel, es esa habilidad de adaptación y de adaptación al cambio, ¿sí? Estar consciente sobre todo que el aprendizaje es continuo y adaptándose a los nuevos escenarios, a los nuevos contextos y sobre todo a ese gran peso de la tecnología. Entonces, ¿cómo lograrlo si necesitamos esa complementariedad, necesitamos ese involucramiento para poder llegar a estas finalidades? Es así que pongo un planteamiento de Tenti Fanfani. La función de la escuela es enseñar el pensamiento complejo. Esto nos lleva a pensar efectivamente en su reflexión que la escuela no está cumpliendo con enseñar un pensamiento complejo. Ya los modelos y sobre todo, y por ejemplo en México, hablan del famoso pensamiento crítico, pero no se nos ha dicho cómo o no se establece cómo desarrollar ese pensamiento crítico. Si revisamos los programas, los planes, ¿sí? Aún en las nuevas propuestas, tradicionalmente están planteadas las mismas habilidades cognitivas y se llega en
pronunciar el petico, pero no se dice exactamente cómo, y el mismo docente pues tampoco lo sabe. De ahí que en este mismo planteamiento de si la escuela está cumpliendo esta función u otras funciones, se tienen visiones precisamente ampliadas en el sentido de la diversidad de modelos educativos, en el sentido de la diversidad de modalidades incluso, o sea, la educación en línea existía muchos años antes de la contingencia sanitaria y aún con todo y contingencia sanitaria, poco se aprendió o potencializó al respecto, desafortunadamente. Y es ahora cuando tenemos el gran reto del uso de la tecnología con los múltiples avances que se dan día con día y pues necesitamos estar preparados porque hay profesores, incluso padres de familia que dicen, es que los niños y los jóvenes nos han rebasado ecología. ¿Es eso correcto? No es que los limitemos, es que convivamos y nos involucremos precisamente en toda esa dinámica para poder coadyuvar a su desarrollo. Entonces, ¿qué o cuál es la contribución que hace la escuela para una mejor sociedad? Porque todo apuntaría efectivamente a ello. ¿Para qué queremos estudiantes o futuros profesionistas con altas especialidades? ¿Para qué realmente? ¿Para que logren conseguir un trabajo, el sustento económico, los sustentos de vida y reproduzcan a una sociedad? ¿O realmente para mejorar la sociedad? Porque pueden ser variadas y múltiples las respuestas a esta pregunta, pero en todas y cada una estoy segura que tendría un redireccionamiento. ¿Algún comentario al respecto? Sí, lo que ocurre es que el pensamiento de la docencia está sesgado por la misma efecto de la ciencia en la generación del conocimiento. Entonces, bajo esa formación, creemos que nuestra enseñanza única es dominante. Lo que tenemos es que como persona crecer con esos valores del reconocimiento del otro, ¿cierto? En esa otredad que está siendo oculta en todos los escenarios de la vida humana. Y además de ello, para poder nosotros comprender que el consenso forma parte de este proceso de paz y convivencia, es porque realmente tenemos que de un conocimiento multidimensional que nos permita reconocer que lo que el otro también sabe es importante y podemos llegar en un momento a acuerdos o no acuerdos, sino consensos, discúlpeme, consensos en donde miremos dónde está la verdad también para todos como en una sola unicidad, ¿no? No la verdad única del docente o del saber que tiene el docente. La complementariedad es la que nos permite una mirada holística de la vida, una mirada de verdad integrada, en otras palabras, un pensamiento complejo. Y no es fácil, uno a veces dice es un juego de palabras todo este discurso, no, es que el hacer implica todo un proceso metodológico y de revalorar lo que uno también está aportando y de lo que uno está diciendo. Es todo un proceso de valores humanos. Y por eso lo que usted nos dice, doctora Dolores, si no hay dialogicidad, no hay educación. En otras palabras, estamos hablando de una educación humanizada, equivocadamente, porque es que hemos respetado el valor del humano, desconociendo al otro. Eso es lo que nos está ocurriendo y todavía está tan en serio educativo que creemos que hacer con planes de desarrollo de clases y planes no sé qué más, sin tener en cuenta a los estudiantes.
¿Por qué? Porque el sistema nos obliga a que hay un periodo para planear, para planificar a espalda de los estudiantes mismos. Eso es recibe. Así es. Y lo mismo nos pasa cuando nosotros queremos decir, es que la proyección del docente debe ser integral para poder, dentro de la misión de docencia, investigación y proyección, para, ¿verdad?, con el estudiante, aprender juntos. Entonces vemos que hay una organización de un sistema donde fragmenta procesos. Y por eso nuestros pensamientos siguen fragmentados. Es que eso es visible. Es visible lo que estamos viviendo, doctora. Es evidente, doctora Marina. Agradezco esta gran intervención porque así como sumamos el constructo de complementariedad, sumamos el constructo de involucramiento, va constructo de consenso. Efectivamente es un término totalmente pertinente para la dialogicidad. Les voy a decir por qué. Porque si prevalecemos en la univocidad, sería esa verdad absoluta y el autoritarismo del docente. Entonces necesitamos avanzar hacia el consenso para obtener una plurivocidad, ¿sí? Sí, y señora, como lo dijo en palabras certeras, el principio de otredad, es tan importante lo que dice uno, lo que dice otro, para poder tener una construcción más holística. Efectivamente, si lo que perseguimos es aprendizaje y si lo que perseguimos es conocimiento, que ahí hay dos connotaciones que más adelante vamos a trabajar. Entonces, a partir de esta participación, voy a comentarles un suceso que tuve hace aproximadamente unos 15 años. Ajá, precisamente de donde es el doctor Rubén, que aquí nos acompaña y que participó en primer lugar. El doctor Rubén es de un estado hermoso de la República Mexicana que se llama Hidalgo y su capital es Pachuca, la ciudad de Pachuca. Bueno, pues desde hace muchos años yo soy de todos y de todas las universidades y de nadie. Hace alrededor de 15 años o un poco más, impartía módulos de maestría en una universidad que, a pesar de que en la ciudad de Pachuca confluyen todas las marcas de universidades privadas que puedan existir en México, trabajé precisamente en la que se considera la de mayor matrícula en ese estado. Bien, sin decir nombres, en un seminario de maestría donde precisamente impartía la asignatura de teoría general de sistemas, ¿sí? Que Bertalanffy, etcétera, y que hoy en día sigue vigente y se involucra en muchas maestrías y muchos doctorados, porque aparte del de educación tengo un doctorado en administración. Bueno, entonces se decía, la escuela es un sistema y se estudia a través de subsistemas y que el sistema social, el subsistema educativo, sus interacciones, etcétera. Pero ¿cuándo íbamos a entender que ese sistema educativo o cualquier subsistema educativo funciona por los seres humanos que estamos dentro de él? No es un sistema mecánico, no es un sistema en abstracto donde haya objetos solamente. Ese joven que no ha terminado, que acaba de terminar. ¿Puede cerrar su micrófono, por favor? Y entonces, ¿qué tenemos al respecto? Más allá de la asignatura, recuerdo perfecto esa vivencia. Había 5 estudiantes de esa universidad que hoy por hoy siguen siendo las profesoras bandera de esa universidad, bandera, como dicen en Perú, ¿no? O representativas, ¿no? O magnánimas de esa universidad. Siempre se molestaban porque yo le hacía afirmaciones, ¿sí? Y tomaba en cuenta las participaciones de estudiantes que ellas catalogaban como menos sobresalientes.
O sea, solo lo que ellas decían y solo sus participaciones eran las válidas. ¿Me explico? Y eso se reproduce en muchos contextos educativos, si no es que en todos, y en el contexto social. ¿Ok? ¿Por qué en la escuela no hemos trabajado efectivamente esta situación del principio de otredad? Lo del otro también es importante, ¿sí? He visto en otras universidades, sí, quizá estudiantes que no se sentían tan sobresalientes como estas profesoras que desdeñaban las opiniones y participaciones de los demás, pero que sin embargo no aceptan y mucho menos apoyan a estudiantes en condiciones de necesidades educativas especiales. Y cuando se hace participar a estos estudiantes, no lo toman en cuenta o lo desdeñan. Entonces, desde ese sentido, estamos perdiendo el dialogicismo. Todo es importante, ¿sí? Tener una regla en decir o medir, esto es más importante que el otro, todo suma, todo construye, ¿sí? Quizá me estaría migrando y alguien diría, es que entonces tiene un enfoque sistémico, probablemente sistémico sea un término válido, yo quisiera pensar que ya vamos mucho más y que no hemos acuñado un término precisamente, pero si no hacemos consensos intersubjetivos, o sea, desde el horizonte de cada persona, ¿sí? Llamando horizonte a diferencias de edades, a diferencias de formaciones, a diferencias de vida, a diferencias del tipo que sea, si no hacemos ese consenso intersubjetivo, no estaremos apropiando las realidades que hoy en día se nos presentan. ¿Y para qué queremos apropiarlas? Nosotros estamos muy encadenados al racionalismo heredado, ¿sí? A observar la realidad como problema, porque en la investigación, todo es un problema y hay que buscarle solución, ¿sí? Ese es un racionalismo heredado, cuando nosotros sabemos que en investigación la realidad puede no ser solo un problema, la realidad puede ser un fenómeno, y ese fenómeno dinámico y cambiante es el que efectivamente nos ayudar en su comprensión, más que en su explicación, en su comprensión, a entender estos principios axiológicos y de reconocimiento de los otros. Por ahí va esta situación de que ¿qué contribución hace la escuela para una mejor sociedad si desde la escuela no estamos haciendo este consenso intersubjetivo? ¿Sí? Obviamente tener estudiantes, ¿sí? En su diversidad, como hoy se dice. Siempre hemos sido estudiantes en su diversidad. ¿Por qué atender solamente a los de más simpatía o empatía o a los de connotada elementos, connotados elementos intelectuales, cuando todos somos importantes y debemos de ayudar a crecer a los demás? Perdón, ¿iba a decir algo? Sí, doctora, lo que pasa, pensando siempre en que la educación parte de un sistema dentro de cada país. La primera labor que tenemos que hacer como escuela de pensamiento es ese ejercicio que al interior de cada programa y de cada nivel de formación empecemos a ejercitar y reconocer nuestra mismidad para que desde allí valoremos la vida. Si lo hacemos como parte de nuestra cultura organizacional y del clima organizacional, yo creo que podríamos lograr toda esa unicidad de esfuerzos que hacemos porque el sistema invierte y paga porque todos estudiemos y tengamos un nivel de formación bien alto en la parte educativa. Pero si en la parte de persona no miramos
como sistema que tenemos que fortalecernos, no va a haber, y la dialogicidad va a quedar en el discurso, va a quedar en el discurso. Esto tiene que ser no solamente conocerlo nosotros como planes de ese proceso de ejecución de un sistema, sino que es dentro de todo ese gremio administrativo que entren en juego con la parte educativa para poder ser más integrales, ¿cierto, doctora Dolores? A mí siempre me preocupa porque yo al interior de mi universidad me siento como que, discúlpeme, fuera de foco. Pero no, yo sé por dónde voy, pero digo, ¿por qué no comprendemos que tenemos que reconocernos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras intenciones? Porque es que McClellan nos dice, tenemos que reconocernos, ser parte de un grupo y que nos reconozcan. Y también reconocer a los otros en las cuales nosotros estamos proyectando una función de formar. Y en ese orden, doctora, es necesario que esa condición de lo humano lo tenemos que fortalecer, de todas maneras, porque todos tenemos errores. Yo tengo muchos errores todavía, a pesar de que ya prácticamente voy de partida en el sistema educativo, pero es que somos muy débiles y por eso nuestros estudiantes también son débiles como personas. Y por eso queda todo en el discurso. Queda Porque, todo en el discurso. sí, un elemento como problema intergeneracional es que así nos han enseñado. ¿Sí? ¿Cómo romper esos elementos? Y cuando los rompemos, inmediatamente los mismos sistemas se dan cuenta, ¿sí? Los mismos sistemas se dan cuenta y efectivamente empiezan a mirarnos mal. Sí, efectivamente, doctora Marina, yo no soy una persona de discurso, ¿sí? He escrito, lijado múltiples conferencias, pero siempre digo, hay que pasar a las acciones. Podría yo seguir escribiendo mucho discurso, pero no hay más, si no hay acción, si no provoco una reflexión, como decía al inicio, que sea para una toma de decisión el día de mañana, entonces de nada sirve, ¿sí? Bien, vamos a continuar y precisamente desde el discurso heredado, y porque es importante decir, ¿y qué ha pasado después? ¿Sí? Hoy por hoy se sigue en ese discurso de los 7 saberes necesarios para la educación de futuro, y el futuro es hoy, ¿sí? El futuro es hoy. Voy a hacer un repaso, no por decir, es que esto no está vigente, está vigente. La cuestión es que no ha sido exactamente entendido y mucho menos se ha comprendido el alcance que tiene. Y alcance precisamente como ruta y camino hacia lo dialógico, ¿sí? Voy a permitirme brevemente revisar aspectos de cada capítulo, ¿sí? Porque desde los títulos o no se ha leído el libro completo o se ha hecho una interpretación errónea también acerca de cada capítulo. Y pretendo en el día de hoy que sea simplemente, como dije, una ruta que a lo dialógico, o tomar lo mejor que nos lleve a lo dialógico. Si vamos en el orden de ideas del primer capítulo, más allá de quedarnos con la idea de las cegueras del conocimiento, lo que se nos propone es que entremos en el conocimiento del conocimiento, ¿sí? A veces en educación hablamos mucho de la famosa metacognición, pero no siempre la promovemos y se alcanza. Ahora, son palabras mayores hablar del conocimiento. ¿Por qué? Porque en nuestra Latinoamérica hay miles de investigadores propios de su disciplina o interdisciplina, pero no se ocupan del conocimiento, o sea, del conocimiento y su proceso de generación. Ese es otro gran detalle. Entonces, este capítulo en realidad sí nos ha heredado interesantes cuestiones interdisciplinarias, porque efectivamente esto da pie al surgimiento de interdisciplinas como la neuroeducación,
Desafortunadamente, ¿sí? 23 años después estamos hablando más de neuroeducación, cuando debieran existir algunas otras interdisciplinas. Bien, si avanzamos en el capítulo 2, realmente es el discurso de los problemas locales y de los problemas globales, pero tenemos siempre el peso, permítanme un segundo. Tenemos siempre el peso de la fragmentación de las disciplinas, ¿sí? Del famoso discurso de la hiperespecialización. En este planeta, en este mundo, vamos a seguir necesitando hiperespecialistas, ok, que hagan importantes avances científicos, pero en sería continuar con una idea de segmentación del conocimiento, ¿sí? Necesitamos esa multidisciplinaridad, ¿sí? Cuando en este año preciso voy a las universidades, incluso cuando llegué a la popular del Cesar, la pregunta obligada, ¿y usted en qué es especialista? Y mi respuesta es, yo no soy especialista en nada, ¿sí? Y hay personas que se sorprenden y dicen, ¿y entonces por qué le invitan de conferencista, verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque rebasar esas ideas que segmentan, que fragmentan el conocimiento. Nosotros los seres humanos tenemos amplias capacidades y podemos abarcar hasta donde queramos. Es así que desde este capítulo 2 necesitamos reafirmar algo que ya mencioné, el contexto, pero más allá de hablar de grupo, es importante hablar de conjunto, todos suman. Y entonces reconocer que existen relaciones e influencias recíprocas, ¿sí? Más allá de las etiquetas entre estudiantes, más allá de las etiquetas entre profesionistas o etiquetas en las jerarquías mismas que se dan en todos los sistemas, hay relaciones e influencias recíprocas. Ya para el capítulo 3, sí, se habla de una identidad compleja, una identidad, ¿sí? Entre seres humanos, en esa condición humana. Pero entonces esa condición humana en toda educación debe de reconocer la diversidad, ¿sí? No como idea de dispersión, no como idea de relativismo, sino una idea de que hay elementos identitarios, ¿ok? Y que efectivamente hacen el reconocimiento de unos otros. Ya para el capítulo 4, efectivamente hablar de lo que implicaría el destino planetario del género humano, simplemente nos lleva a pensar en que la educación debe estudiarse, sí, por diferentes dimensiones, ¿sí? Tener mayores objetos de estudio en la misma educación, ¿ok? He recorrido como docente doctorados en educación y es típico que digan, es que aquí somos especialistas en política educativa y yo me sorprendo y hasta me espanto, ¿verdad? Porque eso es un fenómeno dinámico y cambiante como para connotarse en este momento y espacio como un especialista. ¿Y por qué ese único objeto de educación? Y mi preguntaría sería más adelantada. ¿Y cuáles son los logros? ¿O en qué nos ha fallado? Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es esta, que los conocimientos no realmente son en esa multidimensionalidad dispersos, sino que son múltiples y variados. Y entonces, en ese desarrollo de nuestras capacidades, hacer estas concepciones abarcativas para poder reconocer ese todo. Bien, ya para el capítulo 5 y
hablaba antes de preparar para la incertidumbre. Entonces, esa enseñanza de las incertidumbres nos llevaría a afrontar lo inesperado, no como sorpresa, sino para determinantemente decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y en ese sentido, es necesario, es fundamental abandonar conceptos deterministas. ¿Sí? Que porque se tiene autoridad, autoridad en qué, autoridad o cómo, como cuando enseñamos un estado del arte en una investigación. Ah, es que ya tengo autoridad de conocimiento porque he estudiado 35 investigaciones al respecto del tema. Sí, voy generando autoridad dentro de un tema, pero lo que ya no es tan viable es ser determinista en ese uso de conocimiento o verdades absolutas o aforismos, ¿sí? Y eso desafortunadamente les molesta a muchos de mis estudiantes, a muchos directivos, a muchos contextos. ¿Por qué? Porque entonces no observan ese sentido de lo humano, ¿sí? Sino que todo se moviese a través de leyes, de reglas, como asimismo dicen que se ríen los fenómenos en el universo, ¿sí? Pudiéramos hablar en este momento de grandes teorías del siglo XX, la teoría general de la relatividad y la teoría cuántica, quienes nos describen al universo, al cosmos, o sea, en esa majestuosa dimensión. Y del otro lado, la teoría cuántica, que nos describe el nivel y las partículas y subpartículas atómicas. Y en ambos casos, tanto de la teoría general de la relatividad y la teoría cuántica, son cosas que no vemos, ¿verdad? Y estamos aceptando. Entonces, ¿por qué no aceptamos esa intersubjetividad de los otros humanos que pertenecen a nuestro contexto, a nuestro círculo, alguien diría? Entonces, bien, se sugiere abandonar esos aforismos. Ya para el número 6 o capítulo 6, en este apartado se establece que la comprensión es el medio y el fin de la comunicación humana. Este discurso ha sido un puntero que no todos han entendido o no se ha apropiado. Les voy a decir por qué. Porque este capítulo 6 habla éticamente, quizás no de forma precisa, para algunos somera, sobre educar para la paz. ¿Sí? A finales del año anterior, un ingeniero que es dueño de una universidad me decía, doctora Vélez, la voy a contratar para que me diseñe una maestría en educación para la paz. Y entonces, ya en las siempre necesarias para formalizar un proyecto así, me encuentro efectivamente que en México hay 3 programas en operación sobre educación para la paz. Uno en Costa Rica y uno en Colombia. Mi pregunta es, ¿y por qué no en toda Latinoamérica y en más universidades hay posgrados en educación para la paz? Porque no se entiende comprensión, ¿sí? Que es algo que ya hablamos y buscamos precisamente a través de la dialogicidad. Entonces, esa comprensión a través de una mayor comunicación entre seres humanos. Bien, ya para el último capítulo, o sea, esta cuestión de la ética del género humano se ha estudiado y he escuchado conferencias como no se imaginan, conferencias, la verdad, muy aburridas, de la bioética y de la biopolítica, ¿sí? Cuando efectivamente no se ha entendido, ok,
que el individuo pertenece a una sociedad y pertenece a una especie, esa individualidad biológica que nos han enseñado. Pero cuando decimos que pertenece a una sociedad y a una especie, dentro de esa individualidad es donde surge esa antropoética, ¿sí? Y única realidad, sino como una triple realidad, y yo me atrevo a decir como una múltiple realidad, que a su vez se llega a sintetizar en una palabra clave que sumaría al discurso de los que ya han aportado: una ciudadanía. ¿Sí? El ser ciudadano tiene implicaciones interesantes para la comprensión, la convivencia, la identidad, la condición humana, todo lo que se marca en esta famosa obra de los 7 saberes. Pero bueno, vamos a avanzar después de estos punteros que seleccioné como reflexión, que los 7 saberes no es la única obra, ¿sí?, de Morin, sino que también el libro de Enseñar a Vivir se connota como un manifiesto para cambiar la educación. Hablamos de activo desde 1996, 2006, Michael Fullan, el cambio educativo, pero en realidad cambiamos, o qué es lo que queremos cambiar, o qué es lo que debemos cambiar al contexto y conjunto latinoamericano, que bueno, es lo que nos ocupa. Habría aquí una interesante invitación, porque de repente el discurso de la epistemología situada nos dice, es que hay que liberarnos, hay que emanciparnos, el centrismo, el occidentalismo, pero ¿y si seguimos ahí con que queremos liberarnos de ello? ¿Por qué no pensamos en esto? Liberar nuestro pensamiento, emancipar nuestro pensamiento, pero hacer ya algo propio. ¿Sí? O sea, hoy en día hay... ¿Mande? Propio, pero dentro de lo colectivo, ¿no? Exactamente, algo propio a nivel latinoamericano. A eso me reí. O sea, porque... es importante reconocer, ¿sí?, el universalismo, ¿sí?, desde lo eurocéntrico, desde lo occidental, ¿sí? Esa historia universal no la podemos dejar de lado, pero hacerlo propio a nivel latinoamericano, entonces es que nosotros nos pongamos a trabajar y no estemos colgados nada más del discurso de que la emancipación, entonces que la teoría crítica nos lleva a esto. No, la teoría crítica tiene muchos más alcances de desarrollo de conocimiento que el solo tomar arbitrariamente el término de emancipación. Exacto. Pero bueno, vamos a avanzar en algo que nos toca y ocupa para el dialogicismo. He hecho esta matriz filosófica, obviamente, porque implica plantear los aspectos ontológico, noceológico, axiológico y teleológico. ¿Por qué? En el aspecto ontológico, ¿qué es la dialógica? Avanzaría a una deontología. ¿Qué debe ser la dialógica? En el aspecto noceológico, ¿cómo abordar esa realidad dialógica? ¿Cuál es la relación sujeto-sujeto? Ya no sujeto-objeto como la marca la ciencia tradicional, sino sujeto-sujeto, sujeto-sujeto, ¿sí? O el obvio aspecto axiológico, ¿sí? Más allá de una lista, un conjunto de valores. Y por supuesto el aspecto teleológico, porque si no hablamos de finalidades, entonces no sabemos hacia dónde vamos. ¿Sí? De repente, o sea, cuando hablamos de teleología, pensamos siempre, desde Demócrito, el padre de la ciencia, a que la realidad está en un entramado de causas y efectos, ¿sí? Y después viene Aristóteles y nos dice, es que la realidad es multicausal, y sus famosas 4 causas,
Pero yo les aseguro que si ustedes lo analizan y revisan, seguimos inmersos en solamente la primera causa. ¿Cuál es la primera causa de Aristóteles? La causa material. ¿Sí? Y no avanzamos efectivamente a la causa eficiente, a la causa formal y sobre todo a la causa final, para lo cual se es. ¿Sí? Y esa causa final precisamente nos lleva a tomar sentido, al para qué. Y en ese para qué está la presencia de las personas que nos rodean. Si no, no tendría sentido. Entonces, esta matriz, que igual y es la que presenté en el módulo anterior con la doctora Sorcire al respecto, en lo que les acabo de comentar y en estos breves detalles, lo interesante sería hacer crecer este discurso desde la matriz, pero ¿lo hará la doctora Vélez sola? ¿Será lo más adecuado? ¿Sí o no? No, lo más adecuado es que sea un consenso intersubjetivo. ¿Están de acuerdo? Tanto de los aspectos filosóficos, ¿sí? Como de las derivaciones y apuntalamiento hacia la dialogicidad. Reitero entonces la ontología, ¿sí? ¿Qué es entonces lo dialógico desde la ontología? Pues es un intercambio de saberes, respetando roles, enseñanza dinámica y aprendizaje dinámico. Desde el respeto a las interacciones, posturas e intervenciones de los involucrados. ¿Sí? ¿Qué es desde la gnoseología? La relación sujeto-sujeto. Yo ya no estoy diciendo sujeto-objeto. Sujeto-sujeto en sincronía y continuidad. Y aquí vamos a citar a nuestro amigo Miguel Chajín, la racionalidad trascendental. ¿Sí? Si leyeron en detenimiento lo que implica la racionalidad trascendental, avanza, ¿sí? Después de esa racionalidad heredada y de las 7 racionalidades de Bunge, el doctor Chajín avanza con la racionalidad trascendental para darle sentido. Y ese sentido, entonces lo vinculamos directamente con la teleología para el desarrollo y pensamiento activo. Enseñar a pensar, aprender a pensar. ¿Ok? Aquí voy a introducir otra situación de esta misma semana con 2 grupos de doctorado en México, ¿sí? De repente estudiantes molestos porque decían, doctora Vélez, es que sus retroalimentaciones me hacen siempre tener que leer más, escribir más, investigar más, y no me diga aquí ya está bien. Pues es que para mí nunca va a estar bien. Tiene usted que seguir pensando y decidiendo, ¿sí? Y es hasta cultural también, porque la misma asignatura la impartí con 2 grupos, pero en Colombia, ¿sí? Y los colegas o maestros colombianos totalmente abiertos a recibir y hacer lo que se les solicitaba, ¿sí? Entonces, de repente, ahí nos podemos dar cuenta de lo contextual y de lo que implica esa reproducción cultural dentro de algún sistema o subsistema educativo, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, o sea, enseñar a pensar, aprender a pensar, como se ha propuesto en todo este diplomado, no es algo tan simple, pero se vuelve dinámico cuando nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo y a las interacciones con nuestros estudiantes, cuando nos perciben más cercanos, ¿sí? Cuando pueden expresarse con más confianza y cuando plantean y replantean
que no cuestionar. Cuestionar es otra cosa, ¿sí? ¿Sí? Son válidas 1000 preguntas, son válidas 1000 inquietudes en un solo grupo. Entonces tenemos mucha batería para rato y establecimiento de diálogo en esas interacciones. ¿Ok? Entonces aquí viene la invitación a hacer crecer esta matriz. Sí, siempre será necesario y de base un discurso teórico de las, pero si no tomamos decisiones hacia las acciones, entonces de nada servirá la propuesta de lo dialógico. Vamos a ver entonces, si ya estuvimos en lo ontológico, en lo nociológico, axiológico y teleológico, vamos a ver el aspecto epistemológico de la dialógica. ¿Qué sucede? Si nosotros estudiamos un poco más acerca de la complejidad, dentro de la complejidad se habla de la necesidad de una diálogo, pero no se extiende, no nos dicen más, no nos dicen cómo. ¿Sí? Y entonces la dialógica, si la trabajamos desde el aspecto epistemológico, llega a ser, perdón, para quienes pretenden un paradigma paralelo, porque paradigmas de investigación existen, ¿verdad? Y todos hemos visto la evolución y que van con sentido del humano para realizar investigación, que surgen más métodos, ¿sí? Y de repente por ahí tergiversadas metodologías, pero bueno, se va en el camino. La dialógica llega a connotarse como un paradigma de investigación paralelo al tan buscado paradigma de la complejidad. Puede ser. No me adelanto a decirles que sí. Desde el aspecto epistemológico, la dialógica puede ser un paradigma subyacente frente al tan buscado paradigma de la complejidad, epistemológicamente hablando. Puede ser, no es motivo exacto de esta sesión. Pero ¿por qué lo planteo así desde el aspecto epistemológico? Porque en un sentido estricto de lo que implica, ¿sí? Desde que existen dos o más aportaciones, ya es complejo. Si la lógica contribuye a lo complejo, entonces, efectivamente, pudiéramos trabajar tanto en responder la primera y responder la segunda pregunta epistemológicamente hablando, y que aquí el doctor Chagin tiene una gran trayectoria ya teórica para responder la primera pregunta. Pero bueno, el objetivo en esta sesión es el entendimiento de patrones, conexiones y relaciones que permitan una comprensión más holística de la realidad. A veces se dice, la investigación es para conocer la realidad, sí, pero solo desde el punto gnoseológico. Y la pregunta ahora sería, ¿qué tipos de realidad? Porque si entonces son dos o más aportaciones desde lo dialógico para hacerlo complejo, podríamos entonces hablar de varias realidades. ¿Sí? Y ese es el camino hacia donde, si vamos desde lo dialógico, podríamos llegar a lo efectivamente complejo. Entonces, esa comprensión de la realidad no es una terminología nueva en sí, tiene más de 60 años que desde la Escuela de Frankfurt se habló de la comprensión de la realidad, pero de única realidad, esa es la gran diferencia, que hoy al 2023 son varias realidades. ¿Ok? Entonces, es la gran diferencia. Solo piensen en lo que vamos avanzando sobre esta continuidad y que, bueno, redunda y termina con la tecnología. Más allá de la matriz de aspectos filosóficos, quiero compartirles otra matriz también para dejar en ustedes o provocar en ustedes reflexiones y toma de decisiones. ¿Quién provee esta matriz de 3 elementos? La provee Basarab Nicolescu. Nicolescu es el autor del libro
la transdisciplinariedad. ¿Ok? La transdisciplinariedad no es un término aislado a la dialógica. ¿Por qué? Porque según Nicolescu, ok, se requiere un trabajo interdisciplinario, se requiere la dialógica y se requiere una lógica del tercer incluido. ¿Sí? Estos términos van construyendo un camino hacia la complejidad, nos queda claro, pero en el efecto de la participación de la dialógica significa que no solamente fue un elemento que quienes estamos en construcción en este diplomado se nos haya ocurrido, sino que la dialógica es relevante, que ya se comenzaba a hablar, ¿sí? En términos que si bien todavía no cercanos a lo que se ha alcanzado con las teorías del doctor Chahine, pero existe y ya era considerada, ¿sí? Esta obra es de 1996, en el sentido de recapitular que si bien alguien diría, sí, discursos que se han utilizado como la interdisciplina en todo lo que implica el modelo de desarrollo sostenible, que desde que surgió en 1972, luego cobró en 1992 y seguimos 2023 sin relevantes trabajos interdisciplinarios, ¿verdad? ¿Cómo avanzar a la transdisciplina de Nicolescu? Bueno, pues él propone que se utilice la dialógica también, ¿sí? Que porque el intercambio de saberes, entendido como intercambio de disciplinas, ¿sí? También nos llevan a esa transdisciplina. Entonces, Nicolescu, una aportación todavía más avanzada, en donde si se nos está proponiendo que haya consensos intersubjetivos, que aceptemos multidimensionalidad para todo tipo de nuestros estudios y acciones académicas, o sea, académicas, educación, investigación, no dejemos de lado algo que él llama también tercer incluido. Este famoso tercer incluido viene a ser la contraparte del famoso tercer de Aristóteles. ¿Alguien sabe qué era el tercer excluido de Aristóteles? El excluido. ¿No? Sí, a ver, está Ana Jimena, doctor Rubén, Marina. En ese orden, por favor, abren su micrófono. El tercer incluido es como el escenario que está ahí, pero que no se está llegando en un consenso, sino que está presente pero influye directamente, ¿cierto? Está presente y no lo vemos. O sea, aquí nos matarían los grandes empiristas. O sea, el mismo Aristóteles fue el primer gran empirista, ¿no? El siglo XIII, XVI, ¿sí? Que porque lo que no se ve no existe, ¿no? Y el tercer incluido es todo lo contrario, ¿sí? A ver, más ideas, doctor Rubén, Ana Jimena. El tercer excluido es como cuando tengo una postura y doy esta postura, pero no hay oportunidad a que se llegue a una conclusión. Bien, eso implicaría rebasar una dialéctica. O que se emite un nuevo concepto. Sería rebasar una dialéctica, ¿sí? Vamos más adelante con el tercer incluido, ¿ok? No, la pregunta fue ¿cuál era el tercer excluido? Sí, el excluido, ok. Es el tercer incluido. Bueno, son los que están presentes, pero no se llega dentro del consenso. Influyen. Ajá. Adelante.
Bueno, el tercer estudio, doctora, dice que un término medio no puede haber afirmaciones contrarias porque somos No salimos acá. gente de esencia, ¿no? Todo lo que podemos fundamentar existe, ¿sale? Pero pongo un ejemplo. Yo soy hombre de ciencia, creo en lo que dice la ciencia. Hay una cuestión mítica acá en nuestro país, México, la Llorona, ¿no? La Llorona que sale entre ríos, entre situaciones de corrientes que existen, ¿no? ¿Soy un hombre de ciencia? No creo. Sin embargo, una anécdota o lo que usted diga, doctora, y bueno, se confirma ahorita con lo que en estos tiempos lo confirmé por un video. Bueno, 11 años acá en su casa, aquí en el Estadio Hidalgo que usted mencionó, ¿no? Somos de Pachuca, el reloj del Estadio Hidalgo, donde es la maquinaria del Big Ben, que es de Londres, la tenemos original acá. Pero bueno, independientemente, pues bueno, a los 11 años no había como que la tecnología que tenemos ahorita, ni bocinas, ni teléfono, ni X o Y, Z. Entonces, yo recuerdo que acá en casa, su casa, eran como las 2:30 de la mañana, ¿no? Y dicen que las 2, 3, ¿no? De pronto yo estaba en el baño y así, literal, así, ay, mis hijos, ¿no? Yo escuché y tenía 12 años, o sea, 2 años sin vicios, sin lo que usted indique, nada. Y así de, ok, acabé de lo que tenía que hacer mis necesidades fisiológicas y me salí, me asomo en la puerta de la cocina de su casa y así de, ay, mis hijos, en ese tiempo no había bocinas. Hombre, no creo en lo que fundamento y en lo que veo, pero sí lo escuché, ¿sale? Y bueno, ahí quedó como que ese rollo, ¿no? La complejidad, o sea, existe, aquí está, es como que diferente, pero hay que saber cómo manejarla, ¿no? No pasa nada. Y bueno, de ahí pasó. Hoy por hoy, aquí en el 2023 que vivimos, bueno, tengo unos amigos, oye, amigo, ¿sabes qué? Mira, es que yo sé que tú eres energías y tú, me enseñan un video, en contexto, ¿no? O sea, por ciencia no creo en lo que uno veo, ¿no? Pero en el video original, sin cortes, sin así de cosas así que se puedan manipular, ¿no? Se escucha, ay, mis hijos, en una cuestión además de ciudad, ¿no? Pero que, bueno, existe la cuestión corrediza, ¿no? De los ríos, un río así como que no es así como todos, pero pues es un río al final. Y bueno, llega gente que es así como que gente, pues, que le entra a todo, así de, pues, ¿sabes qué? Si me agredes, te agredo, ¿no? Gracias, maestra, gracias, doctora Le Patricia. entra y se ve el video cómo está, literal, que se siente Le así de, corresponde el ay, turno mis hijos, a y entonces Mauricio, no lo puedo explicar. Entonces, pero no sé si yo él lo está ya fundamento, y preparado. esto es Mauricio, parte ¿estás de la preparado ya? complejidad, porque algún día No los pasamos el... ovnis, voladores no Él identificados, estaba en un nadie trabajo, creía. Hoy pero por tiene hoy una... Ajá, seremos ¿cómo está? envidiosos que en este ¿Sí estás planeta somos listo los ya? únicos. ¿Sí? Dale, pues. Yo creo Entonces, sí, que hay más bienvenido. vida en este planeta. Comenta... No sé, creo que, bueno, ya creo que ya. Seríamos muy envidiosos de nuestra parte creer que somos los únicos. Entonces, yo creo que sí, la ciencia, sí tenemos que avanzar, la complejidad y todo, pero la complejidad, y lo apoyo con la doctora, piensa que es difícil, pero hay que saber fundamentar y hay que saber analizar cada uno de los elementos para poder complementar todo ese conocimiento. A veces nos montamos en la cuestión tradicionalista de que, esto es difícil, esto es complejo, pero no es así. Hay que ver los pros y los contras. Y bueno, la doctora Vélez me hizo ver ese bosquejo de que podemos ver cosas diferentes y complementarlos. Gracias por la participación. Gracias, doctor Rubén. Bien, recapitulamos brevemente. El tercer excluido deviene obviamente milenariamente
desde el precepto aristotélico, se entiende de mejor manera simplemente de la concepción de las dualidades. El mismo Platón, al presentarnos su andrógino, se establecía y dio pie efectivamente cuestiones que hoy en día utilizamos, como los famosos juicios de valor, lo bueno y lo malo, ¿sí? Y en ese término de dualidades, hombre, mujer, ¿sí? Siempre se manejaba en esos dos sentidos, y también se llega a entender como dos opuestos, sí, que si se es uno, se es otro, pero no término medio, ese es el tercer excluido. Sin embargo, si las grandes teorías del siglo XX que han sido magnánimas y todos aceptamos, aunque en realidad no podemos ver el universo en sí, no podemos ver las partículas subatómicas en sí, sin embargo creemos en ello porque se conectaron como grandes teorías. Entonces, simplemente en una relación áulica docente-estudiante, ¿qué pasa con ese tercer incluido? El profesor y el estudiante, yo diría que no, ¿sí? Y que entre esa interacción hay elementos que no vemos, pero que están presentes, ¿sí? Cuando hice este primer planteamiento en un contexto también, pero en Bogotá, una profesora decía, pero entonces usted está hablando quizá del currículo oculto, ¿sí? Esta idea no está tan alejada o descabellada si es que ella lo concibió de esa manera, ¿ok? Entonces, este tercer incluido siempre, como ya decía, precisamente rebasa la dialéctica de la tesis y de la antítesis. Entonces podríamos entender esa famosa síntesis, ¿sí? Como ese tercer incluido. Pero también podemos entender que ya no significa que se es o no se es, sino que hay otros elementos que rodean esa realidad o múltiples realidades entendidas como fenómenos dinámicos y cambios y que multidimensionalmente los podemos comprender, los podemos conocer y los podemos comprender, ¿sí? Me parece que Ana Jimena volvió a levantar la mano. Sí, señora, gracias por concederme la palabra. Es que desde mi punto de vista como profesional de salud, como enfermera, estoy mirando el tercer incluido y citar un ejemplo con respecto a cuando brindamos atención en salud con una comunidad que tiene una cultura distinta a la nuestra, por ejemplo, una comunidad indígena, o con una comunidad que tiene unas creencias particulares que los profesionales en ese momento no comprenden. Cuando permitimos y damos lugar a las creencias propias de esas personas y hacemos una especie de sinergia con lo que nosotros estamos impartiendo, y voy a citar un ejemplo, en algún momento, la comunidad indígena, yo permití que las parturientas se les hiciera su baño de asiento dentro de la institución. Entonces la mujer que tenía su bebé se le permitía en su habitación, se le daba a la indígena, se le daba su habitación unipersonal rodeada de su familia, y ella tenía su taza con su cocido de hojas en la habitación, y ella se sentaba en su taza de hervido y se hacía su baño de asiento mientras expulsa la placenta. Sí, y eso fue, no sé si estoy en consonancia con usted con respecto al tercer incluido, pero en ese aspecto yo lo veo de esa manera. Y me remite, bueno, voy a plantear algo desde el punto de vista y qué pena que no había abierto la cámara, desde el punto de vista de la educación, y es cuando en el aula de clases la posición del docente, posición del estudiante, permite crear un dilema que desde la perspectiva del docente y la perspectiva del estudiante no tiene una solución clara ni concisa, como en algunas ocasiones se nos exige. Simplemente se dejan planteamientos
que dada la situación, y vuelvo y repito, desde el ámbito de la salud se crean muchos dilemas. Por ejemplo, si estoy planteando la situación de una menor de edad que quiere hacerse una interrupción voluntaria del embarazo, y la normativa que dice que a partir de los 14 años ella tiene derecho a decidir, mientras que tiene unos padres, ella vive con sus padres y los padres tienen una posición distinta. Estoy poniendo un caso hipotético. Cada dilema y darle lugar a la postura de cada quien, se le está dando lugar a ese tercer incluido. Y cada dilema tiene una solución diferente en el momento y en el tiempo en que éste se desarrolle. Profe. Y esto me remite a su matriz desde el aspecto nociológico. Cuando usted habla del sujeto, 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 y es que esto de la interacción y de la dialógica nos permite trascender a todos los que participamos en ella. ¿Sí? No solamente aprende el estudiante, el docente también aprende del estudiante y en que se integra con ese sentir y ese pensar y esa forma de ver la vida del estudiante también trasciende el docente. ¿Sí? Ese era pues mi aporte. Gran aporte, Ana Jimena. Realmente desde lo primero que comparte como vivencia y experiencia desde su profesión, me permite retomar lo que también nos compartía el doctor Rubén. Dentro del tercer incluido implica la parte antropológica. ¿Por qué ha sido desdeñada? ¿Por qué son desdeñados los conjuntos de creencias de cada contexto, cuando en realidad son parte de cada ser humano? ¿Sí me explico? Y que usted integra, sí, perfectamente como ese tercer incluido a ese conjunto de creencias, ¿sí? Y si respetáramos cada conjunto de creencias, podríamos entonces llegar a esa comprensión, ¿sí? A ese conocimiento y comprensión tan buscado, o comprensión del conocimiento. ¿Me explico? Porque entonces, si hablamos de comprensión, estaríamos partiendo de la precomprensión, hermenéuticamente hablando. ¿Qué es esa precomprensión? ¿Quién es? ¿Quién me lo está diciendo? ¿Qué situaciones tiene esa persona? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cada persona tiene esa antropología, un conjunto de creencias. Y cuando esos conjuntos de creencias han sido desdeñados por lo científico. Y yo me atrevería a decir que cada persona tiene su cultura. Sí, por supuesto, y por eso sí, que hay una cultura colectiva de comunidades, pero que cada persona en sí tiene su propia cultura. Así Gracias. Es. Así, sí, nos podemos dar cuenta que le vamos dando, a lo mejor está mal empleado el término acepciones, ¿no? Hay que buscar uno mejor que ilustre efectivamente lo que va significando el tercer incluido para nosotros enlazarlo con la dialógica. Exactamente, porque es que, por ejemplo, la situación que está explicando la colega depende de la postura epistémica que adopten frente a la acción de cuidado. Si la construcción es entre el usuario de otra cultura y tú como cuidadora, el tercer incluido no sería la cultura del indígena, sería la cultura organizacional, un tercer incluido. Pero si tú estás con la institución y estás dando un cuidado, pues entonces el tercer incluido ya vendría a ser la cultura del indígena, ¿cierto? Entonces eso depende de la postura a la cual tú estás ofreciendo un cuidado intercultural. Y en ese sentido estaríamos considerando no una, sino más dimensiones. Exactamente. Ok, muy bien. Bueno, entonces, avanzando en estas ideas, esto francamente, como les decía, es una primera parte.
¿Por qué? Porque este preámbulo nos debe de llevar y nos debe ubicar en lo que quedó planteado para este diplomado. O sea, esa dialógica para la enseñanza de la investigación. Podemos inmediatamente ligarlo a una enseñanza de la administración, una enseñanza de la enfermería, enseñanza de la sociología, de todas las llamadas disciplinas. Sin embargo, para la enseñanza de la investigación, como decía desde hace varios minutos, el conocimiento del conocimiento, es necesario que dediquemos tiempo, preparación o formación según las modalidades para poder establecer, sí, esa enseñanza del conocimiento del conocimiento. ¿Por qué? Porque se ha acotado demasiado que la investigación es generación de conocimiento, cuando hoy en día debemos de estar inmersos en todo ese sistema de gestión del conocimiento que, si bien parte de la acción, debe de avanzar hacia la divulgación y hacia la difusión, y hoy en día hacia la distribución del conocimiento, que tiene en donde tiene gran protagonismo la tecnología. Cada elemento, cada etapa del sistema de gestión de conocimiento hay pautas de tecnología, pero no se diga aún más en la distribución del mismo. No debemos quedarnos solamente en la primera de generar conocimiento. Les voy a decir por qué. Porque podemos tener investigadores connotados en nuestros países, ¿sí? Pero no están realizando funciones en la divulgación, en la difusión y mucho menos en la distribución de conocimiento. Entonces, ¿por qué hago este hincapié? Porque aún siendo investigadores connotados, ¿sabrán enseñar investigación? ¿Considerarán lo que hemos estado hablando acerca de educar a través de la dialógica? También es importante entender que para enseñar investigación se requiere no de una didáctica general, sino de una didáctica específica. Muchas veces se ha entendido esa didáctica específica de la investigación como el típico curso de metodología de la investigación. No solo es eso. Es importante entender que las interacciones vienen teniendo modificaciones y características propias. Bueno, si entramos a la etapa de diseminación de conocimiento, entonces sí estamos en los famosos cursos de metodología de la investigación, pero otra cosa diferente será tener una didáctica para una asesoría de tesis o para un acompañamiento en la construcción de un artículo científico. Y otra cosa será una didáctica para formar investigadores. Son tres cosas diferentes, ¿sí? Y por más ultra investigador que sea, no me habilito, si no aprendo una didáctica para la investigación, entonces no va a pasar nada, ¿sí? O más bien van a seguir sucediendo los reciclajes de deficiencias en investigación. Aquí la sugerencia, y a través de la dialógica, es el fomento de las interacciones, ¿sí? He pasado por diversos diplomados en donde he impartido para colegas de grupos internacionales, ¿sí? Y me he topado con universitarias que dicen, es que yo soy el vicerrector de la universidad, y a mis tesistas les digo, ustedes hagan el trabajo y yo solamente le doy una pincelada. Sí, o sea, no, o sea, está distante, ¿no? De lo que implica ese proceso, ¿sí? Estoy pasando en este año por universidades que a los estudiantes de doctorado les dicen, para obtener el grado debe de publicar un artículo científico en esto, pero la universidad no le dota de las habilidades ni de conocimiento y habilidades para elaborar la investigación y hacer todo el artículo adecuadamente, y menos para el alto impacto. O sea, hay requisitos múltiples que cubrir, ¿sí? Entonces, esta investigación de la que hoy se habla de alto nivel sigue teniendo grandes áreas de oportunidad en estos términos que ustedes observan en la pantalla. ¿Okay? La dialógica será una panacea,
probablemente no en el término de panacea, pero sí es una gran respuesta a una necesidad, que no dije solución a problema. Ahora debemos hablar de respuestas a necesidades, ¿sí? Por la multidimensionalidad. Ya no soluciones a problemas, porque hay tantos problemas en el mundo que entonces la investigación tampoco está surtiendo efecto, ¿no? Hay más que soluciones. Entonces, esto deviene de los propios procesos de la investigación, en donde las desviaciones debieran cobrar sentido, ¿sí? Y sentido y mejora en la toma de decisiones de lo que se está haciendo, y no llegar a que estas desviaciones queden en un nivel de conformidad, ¿ok? Entonces, la dialógica, desde lo que les he presentado, cubra un gran en el ámbito educativo, pero también debe cobrar un gran protagonismo en los procesos de investigación. Y en el diplomado lo que pretendemos es avanzar precisamente a lo académico, educación, investigación, ¿ok? Y es por eso que en la plataforma existen algunos videos que el doctor Chajín colocó de una servidora, en donde hay discursos breves, pero que espero les sean y les aporten a estas ideas de reflexión, y la reflexión les lleve a tomar decisiones en lo que ustedes desarrollan académicamente hablando. Ese es el objetivo, ¿sí? Y de ahí que nosotros repasemos estas interacciones en cuestión de la dialógica en nuestras actividades académicas, nos lleve a tener esas experiencias. ¿Cómo enseño? Y si se están cumpliendo o vamos en un avance, por ejemplo, si tomamos como base la matriz, o si tomamos como base lo que ustedes mismos conciban como proceso dialógico. ¿Sí? ¿Escucho participaciones? Sí. Nosotros con la profesora Elvia Rosa, que está también presente, hicimos ya una estrategia dentro de primera versión, dentro del plan de estudio en el área de profundización del programa. Le hacemos el énfasis del uso del pensamiento investigativo o del método más bien científico, pero estamos incluyendo en toda la reorganización de las tres asignaturas específicas para investigación con profundización dentro del área disciplinar, el uso de las racionalidades. Esta estrategia de enseñar a pensar en cada tipo de racionalidad, y cuando nos tocó ya al final del proceso en una de las asignaturas, dijimos, bueno, si la intención es llevarlo a una racionalidad trascendental, pues con las pruebas Saber Pro que nos obligan a que el estudiante desarrolle de verdad esa capacidad de leer para responder y tomar una decisión, aplicamos la estrategia de cómo, a partir de un ejemplo, el estudiante tenía que analizar si el proceso metodológico de ese caso estaba correcto o no, y que explicara por qué sí, por qué no, dentro de las respuestas del Saber Pro. Y resulta, doctora, que ellos, todo les fue mal. Y yo le decía a mi compañera, no se preocupe, es porque nos estamos corroborando, ni siquiera nuestra metodología ha sido exitosa. Pero como la intención nuestra es enseñar a pensar, hagamos nuevamente la misma evaluación, pero haciéndolos en la reflexión a que ellos analicen por qué sí estaba bien o por qué no estaba bien. Vea yo sorpresa para la profesora, que si quiere ella participe. Ella comprendió que los estudiantes sí sabían todo el proceso del método científico, pero que el estilo de preguntas Saber Pro para analizar el pensamiento crítico del estudiante todavía no tiene la habilidad para hacerlo. Entonces, ¿qué decidimos? Que vamos a hacer el ejercicio para en el otro semestre nosotros
paso a paso dentro del método científico utilizamos todas las racionalidades y hacemos un ejercicio para análisis de pensamiento crítico y toma de decisión. Es una metodología que nosotros vamos a implementar, pero que exige de mucho compromiso de relacionarnos con ellos, hacerlo en diálogo, para saber qué tanto de verdad saben argumentar y caen ellos mismos en cuenta en el error que están o mejoran sus respuestas. Ese es el ejercicio que aplicamos las dos también para este diplomado, que lo vamos a escribir porque nos dio buenos resultados y de reflexión, pero para nosotros, de cómo debemos mejorar. Realmente ese era el propósito, desembocar después de mi presentación en las experiencias que ustedes han tenido o que pretenden poner en práctica. Y como bien usted dice, llevan desde los preceptos de las racionalidades, ¿verdad? Pero ya observan precisamente la dinámica y qué ha sucedido con esta situación precisa con los alumnos. Entonces, sí, es una migración precisamente tanto de la actividad como docente y enrolar o integrar a los estudiantes, que no es sencillo porque dijo una palabra clave, compromiso, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos a partir de la dialógica, sea un eje temático o sea investigación, ¿sí? Hay otra actividad importante donde se nota el diálogo y dialógica, intercambio de saberes, retroalimentación famosa, ¿sí? ¿Cuántas veces los estudiantes no dicen, es que hacemos una tarea, un trabajo, un informe y no nos dicen qué pasó? ¿Sí? Generalmente esperan, con una tradición, una calificación, pero no están inmersos en la dinámica de una retroalimentación. A ver, espérate, no te ocupes del número, ocúpate del proceso en el que podemos continuar enriqueciendo, ajustando, mejorando, etcétera. Esa es una dialógica, pero a nosotros no nos enseñaron así, no nos formaron así, y a nuestros estudiantes tampoco los han llevado de esa manera. Entonces se sorprenden cuando alguien tiene compromiso y se ocupa ¿en qué? En términos de tiempo, ¿sí? Y en términos de actividades para efectivamente a todo esto que ha quedado bien planteado. Pues muchas gracias, doctora Marina. Ha sido un gran ejemplo ya de la experiencia de la aplicación. ¿Sí? Tenemos, doctora Elvia Rosa. Buenas Adelante, noches. por favor. Gracias. Bueno, realmente ya quisiera ser doctora. Bueno. En algún momento. Maestra. Sí. Bueno, pues la profesora Marina mencionó y usted lo destacó, la importancia del compromiso docente, ¿no? Usted hacía una pregunta sobre que enseñar a pensar como si fuese algo fácil, ¿verdad? Pero también usted misma se respondía de que no es un proceso fácil, de que es con el simple hecho de que estén esas dos personas o una persona al frente y un grupo, pues frente a ese docente, ya creemos que por el simple hecho de que son personas y que están hablando, ya se traduce en que sí efectivamente se están comunicando y que sí hay un diálogo. Pero hay muchas cosas que van más allá, ¿no? De la mera expresión del lenguaje. Ahí muchos conllevan a que realmente exista el diálogo, realmente se llegue a esa comprensión participativa. Entonces, no es tarea fácil. Lo acaba de decir en su intervención que es el ensayo-error, no solo para los estudiantes, sino para uno como docente.
muchas de las estrategias que ha mencionado pues en sus participaciones que se encuentran montadas en el aula, creo que son de mucha ayuda. Es que creo que realmente el diplomado se aperturó en un momento propicio, ¿no? Es un programa que está en tránsito con un nuevo currículo, es un programa que hace poco se acreditó, el de enfermería, y es como no mantenerse en lo mismo, sino que como trascender. Y efectivamente uno de los puntos álgidos es la investigación. Entonces, cómo de verdad hacer que el estudiante se interese, porque hasta este momento ellos lo ven como un simple requisito, ¿sí? Pero ha sido también por la dinámica como la asignatura se ha venido manejando, de pronto el cambio de los docentes cada semestre, o sea, son aspectos que no contribuyen a que efectivamente la didáctica pues se pueda llevar con todos sus elementos y si no se puede llevar, pues obvio no se cumple el objetivo final, que es esa trascendencia, esa verdadera interacción. Entonces, hablamos también de una coherencia, que bueno, yo declaro y considero que realmente desde la experiencia lo he podido observar, lo he podido evidenciar, que la dialógica sí contribuye en todo sentido a la formación de investigadores. Pues también hay que tener, obviamente, un discurso coherente, unas estrategias que realmente aporten al desarrollo, a la consecución de ese pensamiento crítico y unas estrategias que usted refería, como leer artículos, la elaboración de ensayos, exposiciones, pero no las exposiciones a los que ellos usualmente de pronto están acostumbrados, en los que a veces ni siquiera de pronto tienen la delicadeza de aprender los conceptos, los contenidos, sino que plasmar todo en las diapositivas. Pero esas son cosas que se van a ir dando en el camino, ¿no? Que se van a ir a poder ir modificando, pero en la medida de que exista el compromiso por parte del orientador, y además del compromiso, dentro de ese mismo también está el poder dominar el conocimiento que se tiene, tanto del conocimiento como usted lo refería, como de la misma didáctica, y qué elementos pueden contribuir a que esta se lleve de mejor manera su objetivo final. Muchas gracias, doctora. No, gracias a usted, maestra Elvia, porque en todo lo que nos comparte, pues son evidentes las apropiaciones que ha hecho de este diplomado, de este seminario en particular y de lo que hemos abordado el día de hoy, reafirmando desde su experiencia, incluso en el sentido de la pertinencia para poder este trabajo y alcanzar los preceptos que se van mencionando y que me atrevo a decir continúan en construcción. Entonces ha sido muy ilustrativa su experiencia paso a paso en el sentido de lo que tiene como implicación toda esta actividad académica, educativa e investigativa. Estoy muy agradecida por su intervención. Pues si lo considera pertinente, doctor Chahín, si no tenemos alguna otra participación, consideraría yo agradecer a los presentes, pero sobre todo que quede como una importante tarea o un importante pendiente. Ya han implementado todo esto de la dialógica, continuar en esa construcción, en esa apropiación, y quienes todavía no lo implementan, hacer el esfuerzo por probarlo dentro de sus actividades académicas para poder tener más referentes
¿sí? Y que, como bien se dijo desde un inicio, no quede solo en el discurso, que este diplomado sea formativo, pero no solo en lo teórico, sino también en todas las aplicaciones y beneficios que podemos tener para evidenciar un crecimiento, no una reproducción de tradiciones en los escenarios académicos. ¿Sí? Bien, levantó la mano Stephanie López. Hola, buenas noches. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Stephanie López, docente del programa de Comercio Internacional en la Universidad Popular del Cesar. Actualmente, pues también coinvestigadora con el profesor Chajín, que realmente agradecida por traerme a estos campos de las líneas de investigación, porque bueno, mi formación es totalmente en temas de negocio, profesional en comercio internacional y la maestría en negocios, y ahora el doctorado lo estoy cursando también en administración. Entonces, para nueva, pero realmente he quedado bastante marcada, o sea, interesada en seguir profundizando en ella realmente. Y bueno, a la par de lo que comentaba, por ejemplo, varias de las compañeras que realizaron su intervención y el compañero también, uno siempre lo lleva como a su campo, ¿saben? O sea, su área de formación y cómo, y las líneas en las cuales ha trabajado. La compañera anterior hacía un aporte interesante con respecto a la realidad y pues la pertinencia que también tiene esta orientación que demarca la dialógica en la actualidad. Y bueno, ahora mismo todo gira. Bueno, antes de eso, me gustó algo que usted comentaba antes de irnos a esa parte y hacer el ejercicio paralelo de la dialógica y pues mi campo de acción. Me gustó mucho lo que usted comentaba. Yo entré un poquito tarde porque venía saliendo de una clase. Y ese cambio, ese giro de modelo, ya no es solamente sujeto-objeto, sino el sujeto-sujeto. Ese modelo, pues en temas de educación, ya no sería entonces centrado solamente profesor-contenido, sino ahora necesitamos esa interacción que usted muy bien nos venía exponiendo. Ahí es donde yo hago ese análisis paralelo con nuevas tendencias, por ejemplo, en el marketing. Veníamos en temas del marketing de una escuela donde estuvo en la producción, ¿sí? Las empresas se centraban solamente en eficiencia de producir y que hubiese disponibilidad de producto. Luego, al producto, nos fuimos al tema de calidad. Luego, en la orientación de ventas, pasamos a mejorar fuerzas de venta, promociones agresivas para impulsar esas ventas. Luego, el tema de centrarnos en las necesidades del mercado, pero una perspectiva que se viene utilizando y que venimos estudiando de un tiempo para acá es algo que se conoce como el Service Dominant Logic. Aquí hay una escuela que abandona entonces esa idea de que se crea valor desde el proveedor, es decir, desde la empresa. Hay que centrarnos entonces en que el valor se construye proveedor y cliente. Si lo llevamos a ese escenario de la educación, pues ahí está, hay una interacción constante, ¿sí? En la empresa, proveedor y el cliente. Acá en el aula, para crear ese valor, en última se necesita esa interacción entre sujeto y sujeto, ¿sí? Debe haber allí de manera constante esa interacción para que realmente se produzca valor. Ahí es donde se comienza a hablar de co-creación de valor. Y pues yo lo dimensiono realmente desde esa perspectiva. Sí, se necesita de un estudiante activo dentro del aula de clase para que cree conocimiento. El valor o lo que él va a aprender necesita de su acción. Ya no va a sujeto pasivo al cual yo le voy a presentar los contenidos buscando las mejores didácticas para presentarle los contenidos. No, realmente al final él decide que aprender. Por eso considero que va incluso muy marcado con esas líneas que lo podríamos ver desde acá, desde el marketing, pero que esa co-creación de valor, el co-creation value, realmente es muy pertinente desde esa perspectiva de acción y creación de valor en conjunto. Disculpe, Stephanie, así como para nosotros en la enfermería,
cuando estamos hablando de la dialogicidad, si yo sigo mirando a los beneficiarios del servicio que estoy dando, o de la atención, o de la proyección de mi profesión como cliente, sigue siendo dominancia. Y hay un juego de roles, o sea, depende de la posición clara en esa posición frente a la dialogicidad. En enfermería nos pasa lo mismo. Seguimos hablando del cuidado humano y hablamos del paciente, ¿no? Entonces nosotros, si hablamos de dialogicidad, tenemos que hablar del ser cuidado, ¿cierto? Si hablamos en administración, no hablemos de cliente, porque el cliente es el dominado, el cliente es el que recibe una atención desde la mirada suya nada más, y no hay ese encuentro entre dos personas para recibir el beneficio de los cambios. Entonces, esa parte de la episteme es necesario tenerlo claro, ¿oíste? Bueno. Gracias. Bien, retroalimentando la participación de Stephanie, ella es un claro ejemplo de una formación dentro de la hiperespecialización, ¿me explico? Pero ¿qué es lo más importante? Que ella tiene un reconocimiento hacia las otras, que en otros términos se llamaría interdisciplinariedad, y hace interesantes analogías, ¿sí? Que no deben quedar solo en analogías, porque realmente nos expresa otras realidades, ¿me explico? A veces utilizamos las analogías simplemente en el afán de exponer o de dar a entender una idea, pero en este caso, como lo plantea Stephanie, realmente ya ha rebasado ese nivel y las analogías nos expresan otras realidades o una visión multidimensional. Y eso es interesante, ¿sí? Es interesante y va muy de la mano y en congruencia con el dialogicismo, aun cuando efectivamente, como también lo menciono, cada universidad tiene su propio episteme y no escapamos de ello, ¿verdad? Lo mismo puede suceder con cada disciplina, pero lo puntualmente enriquece la intervención es ese reconocimiento de abarcar otras dimensiones y reconocer que necesitamos más de lo que para único hemos sido formados en un trayecto. Sí, es un gran ejemplo. Gracias por la participación, Stephanie. Y pues bueno, ahora sí, amigo, le cedo la palabra. Con esto estaríamos terminando por el día de hoy. Y pues honestamente espero que todo este discurso y en algún detonante pueda contribuir a esta formación dialógica. Claro que sí, estimada doctora y amiga. Bueno, yo no soy de hablar poco, pero tengo que hacerlo para no abusar. Además que ya en el diplomado me escucharon mucho. Y bueno, y usted sabe que cuánto hablamos, que cuando estuvo acá en Valledupar demoramos que como 4 horas seguidas, ¿cierto? 4 horas seguidas. Y ahí salió el tema precisamente del tercer excluido y del tercer incluido, y es allí donde quisiera proponer una reflexión para el tema de lo dialógico, porque desde donde he estado entendiendo lo dialógico, desde el tema de la identidad. O sea, la identidad, y no de la identidad de los contrarios, como planteaba, ¿verdad?, la dialéctica marxista, sino la identidad en la diferencia. Mire, doctora Vélez, lo importante que son estos escenarios, donde todos aprendemos. Yo sigo aprendiendo de usted, porque me parece que lo más importante y que es el propósito realmente del diplomado es tratar de construir didácticas, ¿verdad?, de docencias que no se separen de la investigación, o sea, de docencia investigativa. Y yo creo que con esta charla de hoy, pues se evidencia, como igual lo planteaba en algunos de sus videos, creo que el último de la segunda semana del diplomado, evidentemente aquí, ¿verdad?, hay una muestra de eso. Le voy a
digamos, a decir cuál fue el producto de la tarea para esta noche y que es su parte de la conclusión. Yo diría que nos puso a pensar y ya eso es bastante. Yo creo que un docente no debería aspirar a otra cosa, sino precisamente a invitar a pensar, ¿ya? En ese sentido, eh, yo pues diría que el tercer excluido y el tercer incluido caben dentro de la misma, o sea, no son posiciones incluso excluyentes. Miren la herejía que le estoy planteando, que el tercer incluido y el tercer excluido no son dos discursos, digamos, contrapuestos. ¿Por qué? Porque sencillamente la ciencia, por más que aspire, no alcanza a tener verdad. Ya, pues, si estuviéramos pensando en términos de que dos actores, dos posiciones, dos teorías, dos doctrinas, dos enfoques, dos paradigmas, que entonces quizás ninguno de esos dos paradigmas es el correcto y entonces hay un paradigma alternativo y ese incluso el paradigma alternativo pudiera ser lo dialógico o ese paradigma alternativo pudiera ser la complejidad. Bueno, entonces ahí tendríamos, ¿verdad?, cómo ese tercer excluido pudiera ser la solución, que al mismo tiempo es un tercer incluido. ¿Ya? No sé si está claro. O sea, que la identidad dialógica sería, digamos, el tercer incluido. Pero como la ciencia no, por más que seas, siempre se le escapa la verdad. O sea, la verdad es un problema más, yo como cristiano diría, la verdad es Cristo. O sea, Cristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. En ciencia siempre vamos a estar discutiendo, siempre vamos a estar debatiendo, siempre hay posiciones epistemológicas y esa dinámica, ¿verdad? De poder reemplazar un paradigma por otro, de poder incluso integrar paradigmas, ya que es la aspiración de lo dialógico. Yo creo que es evidente que todo lo que estamos, ¿verdad?, planteando allí se está cumpliendo, digamos, ese propósito del diplomado. Fíjese que lo dialógico desde la complejidad, desde Morán como lo planteó, pues es totalmente diferente al concepto sistémico, ¿verdad?, de complejidad irreducible, ¿ya? Así que siempre vamos a estar abiertos al debate. Yo creo que es fascinante escucharnos, ver todas las posibilidades. Usted mismo lo ha dicho, estamos, ¿verdad?, en un proceso, esto sigue abierto, no hay verdades, no hay una conclusión, estamos en un proceso, ¿verdad?, que creo que para América Latina, que es una de las, digamos, supuestos subyacentes también de este diplomado, para nosotros nos viene bien no solamente aprender, sino también enseñar a pensar. O sea, que antes que conocimiento, ya la doctora Marina lo ha planteado en el tema de los ECAE, antes de pensar que aquí está, esto es lo que tiene que saberse, estamos en el proceso y le estamos muy agradecidos precisamente porque nos ha dejado bastante inquietudes en la línea del diplomado. Bueno, yo creo que precisamente en estos momentos son las 10:06, comenzamos a las 10, a las 8:06, es decir, exactamente 2 horas. Muy agradecido con todo el equipo, incluso hay invitados especiales. Por ejemplo, aquí tenemos el abogado Guillermo Amador, que, ¿verdad?, que tiene un programa y seguramente en el programa ya me ha dicho en sus programas, quiere seguir el debate sobre el tema de lo dialógico. Muy agradecido con todas las participaciones. Los animo a terminar. Ya estamos en la última fase. Sabemos que estamos un poquito estresados con los finales, ¿verdad? Exámenes finales y muchos reportes, pero precisamente el gran aporte de la doctora Dolores es poder, digamos, hacer como un cierre de los contenidos del diplomado para poder entonces continuar con ese proceso que se inició con la doctora Sorciré
de ya desarrollar y aplicar, ¿verdad? La didáctica y posteriormente entregar el informe, que es un artículo, puede ser de reflexión o de investigación. Bueno, muchas gracias, buenas noches, Dios le bendiga. Profe, muchas Gracias, gracias. amigo. Buenas noches. Todo está más acá. Muchas Hasta gracias. luego. Cuídate. Gracias, a amigo. todos. Ya Cuídese. después. Gracias, Muy doctora. amable. Muchas gracias. Doctora Dolores. Ya Bendiciones. después esta- Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Hasta luego, doctor Chahina. Hasta luego, Celia. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Sí. Hasta mañana. Chao, Elvia. Chao. Muchas gracias, doctora Marina. Ok, que estén muy bien. Gracias. Gracias.